para esta sección le damos la bienvenida, como cada semana, a nuestro querido Miguel Elorza, jefe de información de Infodemia. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Estimado Braulio, muy buenas noches a todas y todos. Qué bueno que nos acompañes. Cuéntanos qué traes para nosotros esta semana. Bueno, hoy durante la conferencia matutina presidencial, el equipo de Infodemia presentó un video a propósito de las mentiras más destacadas que han repetido medios de comunicación, políticos de oposición sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas. No les da gusto que el gobierno de México haya localizado a personas durante esta administración. Si les parece, vamos a ver el video y regresamos a comentarlo. Mentiras contra la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas continúan. Aquí, una muestra de las noticias falsas más viralizadas por comentaristas y políticos de oposición. 1. Falso que el gobierno de México borró miles de registros de personas desaparecidas. El gobierno de México no eliminó ni borró registros de las bases de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Los datos de las 20.193 personas encontradas y localizadas hasta el 16 de marzo de 2024 continúan en el registro. Solo se actualizó su estatus. Además, la base de datos íntegra del Registro Nacional de Personas Desaparecidas se encuentra bajo la custodia de la Comisión Nacional de Búsqueda y disponible a través de 3 sitios web. 2. Falso que la desaparición de la mayoría de personas localizadas por el gobierno de México está relacionada con el crimen organizado. En el último reporte presentado por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, se informó que el 86% de las personas localizadas no fueron víctimas de ningún delito y fueron encontradas en sus propios hogares o en uno alterno, mientras que solo el 4% de las personas que estaban desaparecidas y que fueron localizadas están relacionadas con delitos contemplados en la Ley General en materia de desaparición forzada. El otro 10% de las personas localizadas fue víctima de algún otro delito. 3. Falso que el gobierno de México abandonó la búsqueda de desaparecidos y cerró la puerta a los colectivos. El gobierno de México ha creado 17 comisiones estatales de búsqueda, el Centro Nacional de Identificación Humana, se han realizado 1.143 jornadas de búsqueda en campo en 352 municipios del país. La Comisión Nacional de Búsqueda recibió en 2024 854.645.000 pesos, muy por encima de los 6 millones de pesos que destinó la administración de Enrique Peña Nieto en 2018. Infodemia. Pues ahí está la información y estaba anotando precisamente un par de datos que presentaron en esta nota y es pues esto de que se han realizado más de 1.143 jornadas de búsqueda y que se ha aumentado en 161 veces el presupuesto. ¿Cuántas veces era? Así es, 161 veces el presupuesto, no hay parangón, tampoco es que existiera una Comisión Nacional de Búsqueda, tampoco es que existieran comisiones estatales de búsqueda que se relacionaran y resulta interesante que la localización de muchas personas se debe al cruce de distintas bases de datos que tienen las instituciones del Gobierno de México. En ese sentido, la pregunta que cabe aquí hacer es: ¿por qué el gobierno anterior, los gobiernos anteriores, no habían hecho este cruce de datos? Sí, sin duda, es un tema muy delicado el tema de las personas desaparecidas en nuestro país, pero pues con este cruce de datos se detectó, venimos de la pandemia, había personas que estaban registradas como desaparecidas que recibieron la vacuna contra el COVID. No habría forma de que estuvieran desaparecidas y que al mismo tiempo recibieran la vacuna del COVID, o a lo mejor sí no estaban en contacto con sus familiares, pero me parece un esfuerzo bastante importante. Ojalá que pronto pues se puedan dar más avances en este tema de las personas desaparecidas, mi querido Miguel. Pero cuéntanos, ¿qué más tienes para nosotros? Bueno, un tema o una persona que ha generado infodemia es la candidata de Acción Nacional, del PRD y del PRI, Xóchitl Gálvez. A propósito del incidente que tuvo el Tren Maya hace un par de días, que en redes sociales empezó a circular, y cito textual, se descarrila el Tren Maya, cuando fue un vagón de un convoy, no todo el convoy ni todo el tren, pues
pues Xóchitl Gálvez dijo que la corrupción había descarrilado el Tren Maya. Muchos medios de comunicación, muchos comentaristas políticos repitieron esta narrativa a propósito del balastro. Y cabe decir, un reportaje que publicó Latino sin ninguna prueba más que conversaciones grabadas de manera ilegal, dicho sea de paso, y presentadas fragmentadas y de forma descontextualizada. En ese sentido, no se descarriló este vagón por la corrupción, no se descarriló por el balastro. El presidente López Obrador informó en la conferencia de ayer, la conferencia matutina, que no se llevó a cabo un cambio en un aparato de vía, que debió realizarlo una persona. Por lo tanto, fue un error humano. Y también el presidente López Obrador dijo que se investiga la causa de este error humano porque cabe la posibilidad de que haya sido pues a propósito. Entonces, ahí está lo del Tren Maya. Y ayer por la noche comenzó a circular otra noticia falsa con un video donde afirmaban que se había atascado un avión en el AIFA, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Observemos cómo esta manipulación de la información, el uso de noticias falsas, el uso de mentiras para atacar dos grandes proyectos de esta administración. Pues resulta que el video que circuló en redes sociales en realidad fue captado en Colombia, en el Aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, en 2022 de marzo de 2004. Y ahí sí, un avión se quedó atorado, pero no ocurrió en México. Interesante ver, esto no es coincidencia, cómo empiezan a generar noticias falsas y construir una narrativa contra los proyectos de la administración. Así es, y eso que mencionabas sobre el Tren Maya también me llama la atención porque hace poco más de un año vivimos también un periodo en el que hubo muchos hechos atípicos en las instalaciones del metro, que incluso integrantes del Sindicato de Trabajadores del Metro reconocían en audios que se estaban organizando o orquestando de manera deliberada. Y vale la pena investigar también esa línea allá en el Tren Maya. Sobre lo del Tren AIFA, pues bueno, del Tren AIFA, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues ha estado rodeado y plagado de noticias falsas desde que se anunció la construcción. Pues no decían que la torre estaba chueca, que había un cerro que no iba a permitir que los aviones aterrizaran ni despegaran. En fin, la infodemia ha caracterizado, desgraciadamente, toda la cobertura de los medios de comunicación en torno a la AIFA. Hay veces que la única manera de desacreditar a un gobierno o a un proyecto de infraestructura es a partir de mentiras y desafortunadamente hay quienes las utilizan mucho, pero quedan expuestos. Pero, o sea, también, evidentemente, estamos en un proceso electoral y ha habido infodemia referente al Instituto Nacional Electoral y las elecciones del próximo 2 de junio. Cuéntanos. Así es, estuvo circulando, ya esta es una noticia falsa, una mentira vieja, que el INE emite credenciales para votar con datos alterados. A ver si podemos ver esta imagen en pantalla, porque colocan dos fotografías del INE. Y el Instituto Nacional de Credenciales de Elector, el Instituto Nacional Electoral afirmó que no cuenta con el registro de una ciudadana con los nombres y fotografías porque las subieron a las redes sociales que circulan en estas. Por lo que cualquier persona que acuda a las urnas con las identificaciones no aparecerá en la lista nominal y no se le permitirá votar. Además, el INE precisó hace varios meses que no emite credenciales para votar con datos alterados. Y cualquiera que ha ido a hacer el trámite de su credencial de elector, pues sabe que de entrada tiene que llevar el acta de nacimiento, otra identificación, el comprobante de domicilio, etcétera. No hay manera de falsificar o alterar los datos de una credencial de elector. Y aparte, sobre estas dos imágenes, perdón que te interrumpa, pero me llama la atención que en las fotos que se difundieron en redes sociales, abajo le agregan la leyenda, ¿no? Hazlo viral, que también es una de las características de la infodemia. Son creadas para compartirse y para generar ruido en la discusión. Así es, justamente es una de las frases que se utiliza para desinformar. Hazlo viral, que todo mundo se entere. Hace poco me llegó a mi WhatsApp eso, inmediatamente lo único que hice fue googlear la primera frase de ese mensaje y me di cuenta que era falsa y le regresé el mensaje a la persona que me lo había enviado.
Pero siguen dando de qué hablar sobre el INE y están promoviendo en redes sociales la mentira de que se entregará credencial de elector a venezolanos a través del programa Vuelta a la Patria. Recordemos que la canciller Alicia Bárcena presentó este programa hace poco, un gran programa, hay que decirlo, donde se le entrega a los ciudadanos venezolanos que son repatriados una tarjeta para recibir $110 mensuales durante 6 meses y además tener un trabajo con empresas en Venezuela con las que el gobierno de México está firmando convenio. Esa es la única tarjeta que se les entrega, no se les entrega una INE para que puedan votar como falsamente han dicho. Y de nueva cuenta, el INE solo nos entrega credenciales para votar a los ciudadanos mexicanos previa identificación, por lo tanto están mintiendo. Y ojo con este tipo de información porque una de las características de las nuevas derechas en América Latina y en el mundo es que uno de los factores que utilizan es la xenofobia. Todos estos mensajes que intentan estigmatizar a quienes migran a nuestro país, quienes pasan por nuestro país en busca de un mejor futuro, también están cargados completamente de xenofobia. Miguel Elorza, te agradezco mucho por tu tiempo, te mando un fuerte abrazo y nos vemos por acá la próxima semana. Muchas gracias, Pablo Luna. Hasta luego, buenas noches.